campeón mundial 2 veces, noqueó a 82 rivales, ganó 102 peleas, peleó 111 veces contra los más grandes, y hoy, a sus 67 años, vive en el olvido absoluto, sin una placa, sin un homenaje, sin una sola mención cuando se habla de los ídolos del boxeo mexicano, como si sus puños no hubieran reventado huesos, como si su sangre no hubiese quedado en cada rincón del ring, como si su historia no valiera nada. Y lo más triste es que su nombre ni siquiera está en el Salón de la Fama, ni los medios lo recuerdan, ni lo invitan, ni lo mencionan, como si nunca hubiese existido. Se enfrentó a leyendas, a multicampeones, a bestias del ring, nunca esquivó a nadie, nunca pidió rivales fáciles, jamás se escondió detrás de contratos blandos, se subía al cuadrilátero sin red, sin promotores que lo cuiden, sin managers con trajes caros, solo con el corazón de barrio, con la furia del que creció sin nada, con la rabia del que se tuvo que ganar el respeto a trompadas desde los 10 años, cuando boleaba zapatos y vendía tamales para sobrevivir, porque si no le querían pagar, se agarraba a golpes sin pensarlo 2 veces. Así empezó todo, no por gloria, sino por necesidad, y esa necesidad lo convirtió en una bestia imparable. Entró por primera vez a un gimnasio con apenas 13 años, sin técnica, sin recursos, sin idea de lo que era un jab o un uppercut, pero con un fuego en los ojos que no se aprende ni se entrena, porque entrenaba con guantes rotos, con costales viejos colgados de ganchos oxidados, respirando polvo y sudor. Pero cada golpe que lanzaba era un grito desesperado por salir del infierno donde nació. No buscaba fama ni dinero, buscaba respeto y una salida. Y lo hizo todo sin padrinos, sin prensa, sin promesas de contratos, solo él y sus puños contra el mundo. A los 14 años ya era boxeador profesional. Mientras otros chicos iban a la escuela o jugaban con carritos, él se subía al ring a enfrentarse con hombres que le llevaban 10 años de ventaja. Sin red, sin protección, sin nadie que lo cuide. Una carnicería, un juego de vida o muerte. Y aún así no retrocedía. No preguntaba quién era el rival, solo decía cuándo y dónde. Y así empezó a construir su leyenda. Una leyenda que hoy pocos recuerdan pero que marcó a fuego la historia del boxeo latinoamericano. A los 19 años se enfrentó al legendario Rubén Púas Olivares, uno de los ídolos más grandes del boxeo mexicano. Una pelea durísima, sangrienta, de esas que te cambian la carrera. La perdió por poco, pero salió con la frente alta, sin miedo, sin excusas, y apenas bajó del ring, ya estaba pensando en el siguiente rival, porque José Luis Ramírez no conocía el descanso, vivía para pelear, respiraba combate, y cada caída solo era una excusa para levantarse más fuerte. Después de esa pelea, ganó 5 combates seguidos, todos por knockout, dejando claro que no estaba para ser un relleno en las carteleras, sino para pelear el título. Y entonces le llegó el momento de enfrentar a una leyenda viva del boxeo mundial, el nicaragüense Alexis Argüello, una máquina, un ídolo, un maestro, y aún así Ramírez lo tiró al piso en el 6º round, algo que muy pocos lograron en la historia. Perdió por decisión dividida, pero dejó el ring con más respeto del que entró. ¿Por qué? Lo que hizo esa noche en el ring no fue una pelea, fue una declaración de guerra. Después de Argüello, encadenó 10 victorias consecutivas, 10 ejecuciones, 10 rivales despachados sin piedad, algunos por knockout, otros por decisión, otros simplemente abandonaron antes de que los mandara al hospital. Y en 1983 finalmente le llegó su primera gran oportunidad por el título mundial ligero del CMB, frente al invicto Edwin, el Chapo Rosario, en Puerto Rico. Un combate brutal de 12 asaltos. Ramírez lo dejó todo, pero los jueces, como tantas veces en su carrera, le dieron la espalda y perdió por una decisión apretada que dejó sabor a robo. Pero no se quebró, al contrario, volvió con más rabia. Ganó 6 peleas seguidas, volvió a pedir la revancha y esta vez no iba a dejarlo a decisión. La consiguió el 3 de noviembre de 1984, nuevamente en San Juan, Puerto Rico. Y esa noche escribió una de las páginas más impresionantes del boxeo mexicano, porque aunque lo tiraron 2 veces, se levantó como una fiera. Y en el 4º asalto acorraló a Rosario contra las cuerdas y le metió una ráfaga de 17 golpes consecutivos sin respuesta. El árbitro no tuvo más opción que detener la masacre, y Ramírez se convirtió en campeón mundial, en tierra ajena, contra un invicto, y sin ayuda de nadie. Esa pelea fue elegida como la pelea del año por la revista The Ring, y José Luis Ramírez estaba en la cima del mundo, pero en lugar de protegerlo, de venderlo, de ponerlo en todos los programas de televisión, los promotores mexicanos y la prensa decidieron ignorarlo, porque no era simpático, no era fotogénico, no daba frases lindas para los periodistas.
No vendía revistas, él solo sabía pelear. Y en este negocio, eso no basta. Por eso lo fueron empujando hacia los márgenes. Y cuando te das cuenta, ya no estás ni en los carteles. En 1985 enfrentó a Héctor Macho Camacho en una pelea televisada por HBO. Todo estaba a favor del boricua. Todo, desde el ring hasta los jueces, y aún así Ramírez se mantuvo firme. Cayó en el tercer round, se levantó, aguantó los 12 y perdió por decisión. Pero su nombre seguía creciendo, su respeto se agrandaba y otra vez, como una máquina incansable, volvió a ganar 7 combates seguidos, demostrando que no era un campeón pasajero, que no importaba cuántas veces lo tiraran, él siempre se levantaba. Y en 1987, después de que Camacho abandonara el cinturón, viajó a Francia para pelear por el título vacante del CMB. Lo ganó por decisión unánime y volvió a ser campeón del mundo, esta vez en silencio, lejos de casa, sin medios, sin reflectores, sin fanfarria, pero con los puños en alto y la dignidad intacta. Luego defendió el título contra Cornelius Bosa Elwas, otro ex campeón, y lo noqueó en el quinto round, sin discusión, sin dudas, dejando claro que seguía siendo un monstruo. Un año después enfrentó a Pernell Whitaker, el genio del boxeo técnico, una pelea táctica, intensa, complicada, que se llevó a cabo en París, y aunque muchos dijeron que fue una decisión polémica, Ramírez ganó por decisión dividida, peleando como un veterano que sabe sufrir, que sabe cuándo acelerar y cuándo resistir, y entonces llegó el combate más esperado, más simbólico, más épico de su carrera. Julio César Chávez, su amigo, su compatriota, su colega, se subía de categoría y lo enfrentaría en Las Vegas, 2 campeones mexicanos cara a cara, una batalla que paralizó al país. Ramírez peleó con el alma, con el corazón, con todo lo que tenía, pero una cortada obligó a detener la pelea en el round 11, perdió por decisión técnica, pero nadie pudo decir que no luchó como un verdadero guerrero. Y entonces, llegó la segunda pelea contra Whitaker, esta vez en Virginia, y esta vez sí perdió de forma clara, sin polémicas, y aunque eso marcó el final de su etapa mundialista, no marcó el final de su espíritu de pelea, porque a pesar de las derrotas, él siempre volvía, siempre pedía otra oportunidad, nunca se escondía, nunca se quejaba, solo se calzaba los guantes y volvía al infierno del ring, una y otra vez. Y si estás escuchando esto y aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo, porque este canal existe para contar las historias que otros esconden, para rescatar del olvido a los verdaderos campeones que no tuvieron prensa, que no tuvieron micrófono, que solo tuvieron sus puños, su sangre y su dignidad. Así que suscríbete ahora mismo, deja tu like y comenta abajo, porque si tú no ayudas a que esta historia llegue a más personas, nadie más lo va a hacer, y si nadie la cuenta, la historia de José Luis Ramírez va a morir en silencio, igual que él lo está haciendo desde hace años. Lo que lo destruyó no fue una derrota, no fue un knockout, no fue el ring, fue algo que ningún boxeador está preparado para enfrentar, porque José Luis no cayó frente a un rival, cayó frente a la vida. Cuando perdió al único hombre que de verdad lo entendía, lo cuidaba, lo respetaba y lo guiaba, el zurdo Félix, su manager, su hermano, su alma gemela en el boxeo, el hombre que estuvo con él desde el principio, cuando no tenía ni para los guantes, cuando los promotores lo querían estafar, cuando los jueces lo robaban, cuando los medios lo ignoraban, el que lo sostuvo cuando nadie más lo hizo, el que era su voz entre rounds, su calma en medio del caos, su rincón seguro en una industria que te mastica y te escupe sin piedad. Y cuando el zurdo Félix murió, no fue un accidente, no fue una pelea, fue el verdadero final, porque José Luis se desplomó por dentro. No lo dijo, nunca lo gritó, nunca fue de dar entrevistas, pero todos los que lo conocían sabían que algo en él se apagó ese día, porque ya no tenía a nadie, estaba solo, rodeado de promotores interesados que solo veían en él los últimos centavos posibles, periodistas que se habían cansado de su cara porque no vendía titulares, federaciones que ya no lo querían, ni como relleno en sus carteles, y él, sin su guía, sin su compadre, sin su defensa emocional, dejó de tener sentido para seguir. Tenía 29 años, estaba entero, fuerte, todavía podía pelear al máximo nivel, podía haber ido por una tercera corona, podía haber estirado su leyenda, pero no quiso, no podía, no tenía para quién hacerlo, y se retiró sin ruido, sin cámaras, sin homenaje, sin ceremonia, sin siquiera una foto oficial, simplemente desapareció del ring, de los medios, de todo, se bajó del mundo del boxeo y nadie dijo nada, nadie lo detuvo, nadie lo llamó, nadie lo extrañó, nadie lo buscó,
como si su historia no importara, como si su carrera no hubiese dejado huella, como si no hubiese sido uno de los más salvajes guerreros que dio México. Pasó de pelear en Las Vegas a mirar peleas por televisión, como si fuera un espectador más, mientras otros exboxeadores, con menos logros, con carreras mucho más discretas, siguen siendo entrevistados, homenajeados, recordados, subidos a escenarios para recibir placas, medallas y aplausos, y mientras eso pasa, José Luis Ramírez está ahí, en silencio, viendo cómo su nombre es ignorado una y otra vez, como si hubiera hecho algo mal, cuando en realidad lo único que hizo fue pelear con honor, sin trampas, sin negocios sucios, sin rendirse jamás. Y lo más fuerte es que no estamos hablando de un caso de decadencia física, porque no está en una cama, no está enfermo, no está tirado, lo que está es olvidado. Y eso es peor, porque el olvido es como un veneno lento, te va quitando de a poco. Primero te borran de las entrevistas, después de los carteles, después de las menciones, después ya nadie recuerda tu récord, nadie recuerda tus batallas, nadie te nombra. Y cuando te das cuenta, ya no existís más, ni como recuerdo. Cumplió 67 años y ni una sola palabra de reconocimiento, ni una nota, ni una entrevista, ni un aplauso grabado, nada, solo silencio. Y lo más doloroso es que eso no es un accidente, no es un descuido, fue un abandono planificado. Porque cuando ya no das rating, cuando ya no generas dinero, cuando ya no le sirves al negocio, te tiran a la basura como si nunca hubieras existido. Y eso le pasó al zurdo Ramírez, uno de los boxeadores más valientes que ha pisado un ring, uno de los más duros, más peligrosos, más constantes, borrado como si no hubiera hecho nada. No está en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo y no es porque le falten estadísticas, ni peleas memorables, ni títulos, no está porque no jugó el juego de los promotores, porque nunca fue servicial con la prensa, porque no se prestó al circo, no quiso ser parte del show, no vendió su imagen y su voz, y en esta industria, si no eres parte del espectáculo, te eliminan. Por eso hoy no lo ves en especiales, por eso no sale como comentarista, por eso no está en ningún top 10 de grandes mexicanos, aunque haya peleado contra todos los mejores y haya vencido a la mayoría. Cuando se habla de los grandes ídolos del boxeo mexicano, siempre aparecen los mismos nombres: Julio César Chávez, Rubén Olivares, Salvador Sánchez, y todos lo merecen. Pero el que se partió el alma en cada esquina del mundo también tiene que estar, el que nunca dijo que no, el que se subió con monstruos sin prensa que lo respalde, sin promotores que lo cuiden, sin jueces que lo favorezcan, el que peleó en Francia, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en cualquier lugar, el que se enfrentó a 5 miembros del Salón de la Fama y nunca se rajó. Ese también tiene que ser recordado. Y no lo hacen, porque su historia duele, porque no se puede convertir en producto, porque no tiene frases dulces para los reporteros, porque no supo venderse y porque no quiso hacerlo, porque él solo pedía una cosa: respeto, pero ni eso le dieron, ni eso le dejaron, ni siquiera se tomaron el tiempo de levantar el teléfono y decirle gracias. Ni una vez. Julio César Chávez lo dijo con todas las letras, que Ramírez fue un peleador que no ha sido valorado. Lo dijo con coraje, con tristeza. Hasta prometió que iba a hacer todo lo posible para que lo metieran en el Salón de la Fama. Pero pasaron los años y no pasó nada. Todo quedó en palabras, todo quedó en promesas vacías, porque así es este mundo. Rápido para olvidarte, lento para reconocerte. Y ahora Ramírez vive tranquilo, alejado de todo, sin millones, sin cámaras, sin lujos, pero con algo que nunca se compra, que no se vende, que no se regala, algo que solo los grandes tienen: su historia, su honor, y el respeto de los que realmente entienden este deporte, de los que saben lo que es subirse al ring a pelear sin red, sin nombre, sin contrato, sin nadie más que vos mismo y tus puños, porque él fue eso, un peleador de verdad, de los que ya casi no quedan. Y esto aún no termina. Lo que sigue es más fuerte, lo que explica por qué lo borraron a propósito, cómo lo traicionaron en su propia cara, quiénes se beneficiaron de su olvido y por qué el sistema entero del boxeo mexicano lo quiso silenciar como si su legado fuera una amenaza. Fue una traición sin excusas, fría, planeada, ejecutada sin temblarles la mano. Lo borraron de la historia como si nunca hubiera existido, no por errores, no por accidentes, sino por cálculo, por conveniencia, porque su figura no servía para el negocio, porque su nombre no era rentable, porque su historia no podía venderse como un producto con envoltorio brillante. Y eso en este deporte no se perdona. Todos sabían lo que representaba José Luis Ramírez, todos conocían su récord, todos habían visto sus guerras contra leyendas, todos sabían que noquear a 82 rivales no era algo que cualquiera pudiera lograr,
que ganar 102 peleas sin el respaldo de una empresa millonaria no era común, que pelear más de 600 rounds en escenarios de todo el mundo no lo hacía cualquiera, que bajarse de un ring sin protección, sin escándalos, sin dar excusas, era algo que solo hacen los que de verdad nacieron para esto, y aún así, decidieron no incluirlo, no nominarlo, no mencionarlo, no darle ni siquiera el beneficio de la duda. No hubo debate, no hubo consideración, simplemente lo sacaron, lo archivaron, lo silenciaron, lo reemplazaron con otros nombres más cómodos, más manejables, más útiles para construir relatos cómodos, y lo más grave es que no hubo ninguna razón válida para justificar esa omisión, porque no hay argumento técnico que justifique su ausencia, no hay ninguna cifra que lo deje fuera, no hay derrota que le cierre la puerta, no hay excusa que lo saque del mapa sin que antes tengas que torcer la verdad. José Luis no fue una estrella mediática, pero fue un peleador de verdad, de los que no necesitaban un guión para impactar, de los que se ganaban cada respeto con los nudillos, de los que no hacían giras promocionales ni se paseaban por los sets de televisión con trajes caros. Él simplemente entrenaba, peleaba y sobrevivía, no con flashes, sino con hambre, no con frases armadas, sino con heridas abiertas, y eso, en el boxeo moderno, molesta, porque recuerda que hubo una época donde los títulos no se negociaban en oficinas, sino a puños en el ring. Su ausencia en el Salón de la Fama no es un olvido, es una decisión, es un corte a propósito, es una forma de decirle que no importa lo que logró, que no importa a quién venció, que no importa cuánto entregó, porque si no formas parte del círculo correcto, te cierran las puertas sin importar cuántas veces dejaste el alma en la lona. Y eso sí es el golpe más bajo que recibió. No de un rival, no de una pelea, sino del propio sistema que hoy celebra a otros con menos historia. Mientras promueven documentales, repiten rankings, publican homenajes, fabrican próceres que no se subieron al ring ni la mitad de veces, que no enfrentaron ni la mitad de la adversidad, José Luis queda fuera de cada recuento, de cada especial, de cada reportaje, como si estuvieran decididos a que su historia no exista más, como si les diera miedo que alguien se dé cuenta de lo que en realidad valía. Y lo más brutal es que el silencio pesa, porque no es lo mismo caer por una derrota que caer porque el mundo te da la espalda. No es lo mismo perder una pelea que ser ignorado por completo después de entregarlo todo, porque una derrota te deja la cara marcada por unos días, pero la indiferencia te deja el alma rota para siempre. Nadie lo sacó del boxeo con una paliza. Lo sacaron con indiferencia, con desinterés, con ese silencio que corta más que un gancho al hígado, porque mientras más tiempo pasa, más parece que nunca hubiera estado ahí. Como si 111 peleas no fueran suficientes para figurar, como si haber peleado contra los mejores no significara nada, como si su historia fuera demasiado incómoda como para ser contada. Y no hay nada más injusto que eso, porque en un deporte donde se habla tanto de honor, de valentía, de entrega, lo mínimo que merece un hombre como él es que su nombre se diga con orgullo, con respeto, con memoria, pero en cambio, lo esconden, lo tapan, lo saltan, como si su carrera no fuera un ejemplo, como si no se hubiera ganado con sangre el derecho a ser recordado. Esta es la verdadera razón por la que no está en el Salón de la Fama. No fue falta de logros, no fue una mala racha, no fue por haberse retirado joven, fue porque nunca aceptó venderse, nunca entró en la lógica del negocio, nunca fue el muñeco favorito del sistema, y por eso lo castigaron con el peor castigo que puede recibir un campeón, que lo ignoren como si nunca lo hubiera sido. Y eso no se perdona, porque hay injusticias que se pueden entender, pero esta no, porque cuando un país olvida a uno de sus mejores guerreros, no solo está fallándole a él, también se está fallando a sí mismo, porque borrar a Ramírez no es solo una traición al boxeo, es una traición a la verdad, a la historia, al esfuerzo de generaciones que lo vieron subir al ring sin miedo. Lo que sigue es el momento exacto en que lo tacharon del mapa, el punto donde decidieron que no estaría más en el relato oficial del boxeo mexicano, y el nombre de quienes se encargaron de borrar su legado. El momento exacto en que lo borraron no fue un anuncio oficial, ni un titular, ni una decisión firmada en público. Fue una serie de gestos silenciosos, de exclusiones frías, de omisiones que se acumulaban una sobre otra hasta que ya no quedaba duda de lo que estaba pasando. Primero lo dejaron fuera de los homenajes, después no lo invitaron a ningún evento de celebración, ni a ceremonias de campeones, ni a mesas redondas de análisis, ni siquiera a cenas conmemorativas donde suelen sentar a glorias del boxeo solo por formalidad. A Ramírez lo eliminaron incluso de los espacios simbólicos, lo sacaron de la foto grupal del boxeo mexicano sin decirlo, como si su presencia incomodara, como si su historia fuera una molestia más que un orgullo. Y el más grande problema es que no solo lo borraron de los actos, lo borraron de la memoria colectiva.
Las nuevas generaciones no lo escuchan nombrar, no lo estudian, no ven sus peleas, porque no están en las plataformas, no están en los resúmenes, no están en los rankings. Todo eso se edita, se decide, se selecciona. Y si su nombre no está, es porque alguien decidió no ponerlo. Así de simple, así de violento. Y aunque muchos dentro del boxeo lo saben, casi nadie lo dice, porque aceptarlo sería reconocer que el sistema premia a los que se dejan manejar y castiga a los que se plantan, porque reconocerlo sería admitir que lo que pasó con Ramírez no fue un accidente, sino una traición completa, una vergüenza tapada con silencio. Muchos lo admiran en privado, pero en público callan, porque tampoco quieren perder su lugar en ese pequeño mundo donde el que habla de más, el que recuerda lo que no se debe recordar, queda fuera igual que él. José Luis Ramírez fue eliminado del mapa oficial del boxeo no por falta de logros, sino por exceso de integridad. Y eso lo hace más grande todavía, porque no hay nada más valioso en este deporte que un boxeador, que no se rinde ni en el ring ni fuera de él, que no se arrodilla, que no suplica, que no vende su historia para recibir aplausos, que camina solo, con la frente en alto, sabiendo que lo dio todo aunque nadie le devuelva nada. Y ahora, lo que falta no es un reconocimiento tardío, ni una placa, ni una ceremonia vacía. Lo que falta es que se diga la verdad, que se ponga su nombre donde siempre debió estar, que se hable de sus peleas, de su estilo, de su resistencia, de su hambre, de sus títulos. Lo que falta es justicia, porque la historia de Ramírez no se puede borrar sin dejar una herida abierta en el boxeo mexicano. Y esa herida sigue sangrando. En lo que viene, vas a escuchar algo que muy pocos se atreven a decir en voz alta. Un testimonio de alguien del mundo del boxeo que reconoció, sin cámaras, lo que pasó realmente con el zurdo Ramírez, porque lo dejaron fuera. Y cómo, aunque no lo digan, todos los de adentro saben que lo que hicieron con él fue una traición cobarde. José Luis Ramírez no fue borrado por falta de logros, fue borrado por decir que no, por no adaptarse al juego, por no vender su historia, por no regalar su imagen, por no prestarse al negocio. Peleó con todos, en cualquier país, sin prensa, sin excusas, sin promotores detrás, y eso lo hizo más grande, pero también más incómodo para un sistema que no tolera a quienes no puede controlar. No lo sacaron por lo que no hizo, lo sacaron por todo lo que hizo sin pedirle permiso a nadie. Y mientras otros con carreras más cortas reciben placas, entrevistas, homenajes y portadas, él quedó fuera de los libros, de los vídeos, de los nombres repetidos. No porque no merezca estar, sino porque nunca se dejó moldear. El boxeo moderno lo silenció porque era prueba viva de que se podía ser campeón sin vender el alma. Y eso, en este negocio, no se perdona. No necesita una placa para ser leyenda. Su historia ya está escrita, no en mármol ni en vitrinas, sino en cada fan que lo vio resistir, que lo vio pelear, que lo vio sangrar por respeto. Pero eso no alcanza. Su nombre no puede depender solo de la memoria. Tiene que estar donde corresponde, en el lugar que se ganó a golpes. Si esta historia te gustó, si te pareció emocionante, si aprendiste algo nuevo o simplemente disfrutaste conocer una historia que pocos se atreven a contar, entonces suscríbete al canal, deja tu like y comenta qué otro campeón olvidado te gustaría que recordemos. Porque hay muchas historias como esta que merecen ser contadas. Y juntos, podemos hacer que ninguna de ellas quede en el olvido.